Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, profe. Fisiología. Hola, profe. Hola. Hola, Bueno, profe, buenas tardes. bien. Hola, profe. Lo veo. Muy bien, hola Marina, hola. Bueno, hoy tenemos que comenzar el sistema cardiovascular. Repetimos que no vamos a decir todo el detalle de nuevo de lo que está en el libro y de lo que está en las clases grabadas previamente. Eso estudian del libro, si tienen dudas miran las clases. Yo me voy a encargar básicamente de que podamos entender conceptos muy importantes que nos tienen que quedar bien comprendidos para que luego sea más fácil comprender el resto. Lo primero que me gustaría hacer es, para no decirlo yo, que piensen ustedes por qué es necesario tener el corazón. Y si a ustedes les parece que es indispensable que haya un corazón. Ya sabemos nosotros que por la etapa y en los capítulos que estudiamos de sangre, que en realidad todo lo que las células produzcan para ellas y para otras va a ir a la sangre, básicamente, y que todo lo que las células van a recibir y tomar para mantenerse vivas y hacer sus funciones y reproducirse, lo van a tomar de la sangre. Por lo tanto, nuestra conclusión había sido que, como bien lo vienen diciendo desde épocas inmemoriales, la sangre es el líquido que sostiene la vida, básicamente porque de allí se obtiene todo lo necesario para la vida, la reproducción, el crecimiento y la comunicación celular, la integración, la coordinación de todas las células del organismo. Sabido eso, ¿por qué la sangre tiene que circular? Entonces, la pregunta es, ¿por qué fluye la sangre? ¿Le tienen que llegar oxígeno a los tejidos? Porque todos los nutrientes y señales de la comunicación celular y reguladores hormonales y neurohormonales, citocinas, toda esa situación, todas esas moléculas de coordinación, de control, de bloqueo, de activación, de inhibición, el oxígeno, los nutrientes simples, el glúcido, lípidos simples, hormonas, todo eso va a proveer la sangre, y porque las células, igual que nosotros, si nos tapan la nariz y la boca, nos morimos por el exceso de CO2. Bueno, a las células les pasa lo mismo, si nosotros somos un conjunto de células. Entonces las células también entran a boquear, por decirlo así, a asfixiarse por exceso de CO2 o falta de oxígeno. Ya vimos que es más o menos lo mismo, porque uno trae el otro. Si no le permitimos que ese CO2 salga y sea llevado a su destino, o sea, eliminado de los tejidos, que no se suba su presión parcial, que las células, cuando hacen sus reacciones metabólicas, liberan metabolitos que tampoco se pueden acumular alrededor de las células porque también la intoxicarían, como por ejemplo vimos, ¿qué podría ser que no se puede acumular en el ambiente del tejido? En el ambiente tisular o intersticial, que podría hacerle daño a las células, además del gas CO2. Pensemos. Bueno, otro gas, monóxido de carbono. Bien, María Paz. El protono, los hidrogeniones, porque morirían de exceso de acidez. Un exceso de bicarbonato por alcalinidad. Un exceso de nitrogenados, guarda, que esos también los vieron en el plasma. Un exceso de ácido úrico, de urea. Y por supuesto cualquier tóxico para una célula también va a ser tóxico para cualquier célula de nuestro organismo. Entonces, todos los excesos y sustancias que por exceso o por sí mismas sean tóxicas van a ser llevados por el flujo de la sangre y eliminados por la vía que corresponda.
por vía de la excreción renal, la mayor parte de ellos, por la vía de la excreción con el aire exhalado, o sea, saliendo por los pulmones. Y la otra vía de excreción, no la olviden, que es parte del sistema excretor. El aparato renal es una cosa, pero todo el sistema de excreción nuestro es no solamente la excreción renal, sino la excreción por el aire exhalado, el sudor. Recordemos que sacamos toxinas, exacto, Gabriela, por el sudor, excesos de sales, sudor, etc. Y bueno, también obviamente lágrimas, ¿no? O sea, todo lo que sea enviar al exterior excesos o moléculas que son tóxicas, toxinas bacterianas, tóxicos de un alimento que pasado, podrido, el exceso de tóxicos que a veces implican ciertos medicamentos. Entonces, volviendo al punto, dijimos, a la sangre va lo que las células producen para nutrirse y nutrir otras células. A la sangre también va a parar los excesos de metabolitos y los tóxicos que deben ser excretados de la manera que sea. ¿Por qué entonces, repetimos, la sangre tiene que circular? Para asegurarse que no haya estancamientos. Si la sangre no circula, el estancamiento permite el aumento de concentración del CO2, de la acidez, de los tóxicos y las células mueren. Constantemente hay, es como si habláramos en tiempos humanos de un atascamiento de tránsito de 20 días, supongamos. ¿Qué pasaría? Nos llenaríamos de residuos que nadie retira, nos llenaríamos de basura que no podemos eliminar, digamos, se nos cortarían los suministros de lo que necesitamos que llegue, como alimentos y demás. Lo mismo le pasa a las células. Si no está el sistema de transporte fundamental, que es la sangre, nadie retira los excesos, los desechos, las toxinas, y nadie aporta los nutrientes, señales, no nos llegarían tampoco las cartas, etc. Profe, Sí. también otro elemento, si bien el libro dice químico, que yo no lo considero como químico, sino que es el transporte de calor por el flujo y la fricción. Muy bien. Hasta ahora hemos hablado, como dice David, de todo lo que es sustancias, o sea, lo químico. Pero también, como dice David, hay que tener en cuenta que también tiene funciones físicas. La sangre distribuye, como dijo David, el calor. Sabemos que el calor proviene de nuestras combustiones y nuestra combustión controlada es la respiración celular. No tiene llama, es gradual, muy controlada químicamente por enzimas para que no sea justamente una llama, pero es una combustión, o sea, es romper con el oxígeno. Entonces, la combustión que ocurre dentro de nuestras células, de los combustibles, como por ejemplo glucosa, fructosa, ácidos grasos, etcétera, aminoácidos, etcétera, glicerol, esos combustibles son combustionados en la respiración celular, por lo tanto, demandamos oxígeno para ello. Y ahí se genera calor. Ese calor, imagínense, ¿cómo nos imaginamos esa generación de calor? ¿En un hueso? ¿En un tendón? ¿En la piel? ¿En un músculo? ¿En un hígado? Bueno, lo cierto es que uno deduce
que en un tejido que la mayor parte es matriz inerte como el hueso, poco calor se genera. De última, el calor que llega al hueso viene por la sangre que circula en su interior, en la médula. Tampoco nos imaginamos tendones generando calor porque el metabolismo es muy bajo, hay muy pocas células ahí, en realidad, por unidad de volumen. Sí generamos mucho calor en los músculos, por eso consumen mucha glucosa, y en el cardíaco, músculo cardíaco también, o miocardio también. Otros órganos donde se genera mucho calor van a ser los que digieren. Entonces, vamos a tener generación de calor, por ejemplo, en las degradaciones del hígado. O sea, que básicamente vamos a generar calor en músculos y vísceras. En el cerebro también. Y ese calor debe ser distribuido, por ejemplo, hacia la piel, hacia los conectivos, la piel, el tejido adiposo, en fin. El tejido adiposo tenía otra función, que era ese calor, como es un tejido refractario al calor y la electricidad, bueno, por eso es que la sangre distribuye el calor que toma, por ejemplo, en los músculos, lo lleva, por ejemplo, a los extremos de los dedos, que se mueven muy poco los dedos de los pies, distribuye ese calor, distribuye el calor hacia la piel, pero claro, si encuentra una capa adiposa, por ejemplo en el abdomen, la piel no recibe tanto ese calor y no se puede disipar tanto. Por eso es que las personas con algo de sobrepeso o sobrepeso franco se mueren de calor, por ejemplo, en días cálidos o días de verano, porque el tejido adiposo conserva el calor o impide que se disipe el calor. Bien. Entonces, como transportador de sustancias químicas, de desechos, de señales y también de calor o distribuidor del calor, funciona también la sangre. Por eso también, por esa distribución de calor, necesitamos que fluya. Lo que yo decía era que comparativamente el daño que nosotros tendríamos, por ejemplo, en un mes de atascamiento del sistema de distribución, del tránsito, camiones, autos y demás, es para una célula una cuestión de segundos. Por eso es que en casi un segundo tiene que haber ocurrido un ciclo de llega la sangre, pasa y se va. ¿Y esto de dónde viene? Viene de que hay un impulsor mecánico para hacer fluir cada segundo, casi cada un segundo, la sangre que se mueva en todo el sistema circulatorio, justamente repartiendo y recogiendo todos estos elementos químicos y factores físicos. Entonces, por eso se dice que el corazón es un órgano que actúa como bomba impulsora de la sangre. Bomba impulsora que, como toda bomba, o motor, digamos, va a requerir un suministro de combustible. Por lo tanto, no se olviden que el propio corazón como bomba impulsora también se irriga con arterias que le traen sus nutrientes, señales, coordinadores, hormonas, etcétera, oxígeno, por supuesto, y que también retira el exceso de CO2, acidez, alcalinidad, de todo lo que hemos dicho. Entonces el corazón tiene su circulación llamada nutricia, que son las arterias coronarias, o sea, arterias que salen del corazón izquierdo con abundante oxígeno, oxihemoglobina porque vienen del pulmón, y que salen del corazón y en vez de ir por aorta al resto del cuerpo o por carótidas al encéfalo,
salen como rama las coronarias mismas para irrigar al corazón. Y por supuesto salen, al ir pasando por entre medio del miocardio y del tejido cardíaco, se van transformando de arterias coronarias a venas coronarias que salen del corazón y por supuesto se tienen que ir a incorporar a las venas cavas para luego ir con su carbaminohemoglobina azulada de la sangre venosa, ir hacia el pulmón para descargar de la carbaminohemoglobina el CO2 y cargarse entonces de oxígeno de nuevo. También quiero que aclaremos dos términos importantes. ¿Cuáles son los términos mecánico? ¿Qué es para ustedes algo mecánico? A ver. ¿Algo que tiene movimiento? ¿O que se refiere a la parte de movimiento? Sí, la mecánica entonces estudia los movimientos, si es un sistema mecánico, cómo se mueven las piezas, qué es lo que impulsa, da la energía para esa mecánica, etc. ¿Y qué es algo eléctrico? ¿Qué es algo eléctrico? Parecen cosas cotidianas pavas, pero va a ser necesario. Sería como una forma de energía. O una fuente. Que tiene una carga y que conduce también esa electricidad. Bien, algo que funciona con electricidad. Y la electricidad es un flujo de cargas eléctricas, siendo las cargas eléctricas las negativas y positivas, pero nosotros definimos a la electricidad como una corriente de cargas que son los electrones, ¿sí? Que van a ir a buscar ausencia de electrones o carga positiva. Parece tonto, pero es importante que aclaremos esto. ¿Por qué? Porque cuando decimos cómo es el corazón como bomba mecánica, decimos como bomba impulsora. Lo que estamos diciendo es cómo se mueve el corazón para impulsar la sangre. Cómo empuja la sangre. Pero si empuja la sangre, en algún momento tiene que dejar de impulsar para volverla a impulsar luego. Porque también tengamos en cuenta que al ser una bomba, combustiona, obtiene la energía, empuja, relaja o vuelve al estado inicial, quema combustible, obtiene la energía y empuja. O sea, lo que hace cualquier bomba para subir el agua, por ejemplo, un tanque de una casa, o como bomba impulsora el corazón. El corazón recibe sangre oxigenada con oxihemoglobina por sus coronarias, baña todas las células del músculo del corazón o miocardio, ellas toman oxígeno y glucosa, fundamentalmente oxígeno y glucosa, hacen glucólisis y respiración celular, obtienen ATP. Con eso tiene que venir, ¿qué cosa? La chispa, digamos, la inducción para que estas células usen esa energía para contraerse, gastar entonces en la contracción la energía que han generado, relajarse y volver a empezar el ciclo. Entonces, cuando hablamos del corazón como bomba mecánica y nos preguntan eso, nos dicen desarrolle eso, nosotros tenemos que explicar que el corazón como bomba mecánica o bomba impulsora de la sangre lo hace siguiendo dos fases, una de contracción
en donde comprime o hace presión sobre la sangre y la obliga a circular por las grandes arterias todo el árbol circulatorio, gastando ATP en la contracción, y otra etapa que es la relajación de todas esas células del miocardio o músculo cardíaco, que permite nuevamente el llenado con sangre para luego volver a iniciar la primera fase de contracción. Entonces es cíclico. El corazón, como bomba impulsora o mecánica, sigue un ciclo de contracción con impulso de la sangre, relajación con llegada o llenado de sangre. Lo que conocemos como sístole, contracción, impulso de la sangre hacia las arterias, grandes arterias y todo el árbol arterial, y diástole, relajación, se amplía la cavidad nuevamente, se llena de sangre nueva y comienza de nuevo la primera etapa. Entonces, a esto le llamamos ciclo cardíaco. Así como le vamos a llamar, por supuesto, ciclo respiratorio al que hacen los pulmones llenándose de aire como si fuera una diástole, ¿sí? O sea, cuando inspiramos y cuando expiramos, impulsamos el aire y es una contracción de la caja torácica. Como verán, entonces, por ahora, ¿qué podemos decir? Que cuando estudiamos el corazón, para empezar a estudiar el sistema circulatorio, para el corazón tenemos un aspecto que es el aspecto mecánico. El corazón en su aspecto de movimiento, de ciclo cardíaco. Entonces yo ahí tengo que explicar cómo es el ciclo cardíaco, todas las dos etapas importantes, sístole, diástole, y va a haber después subetapas en cada una de ellas, controladas de manera diferente, ocurren diferentes cosas. Y también es un órgano que además de ser mecánico, es eléctrico. Igual que una bomba para bombear agua, como dije, que las bombas de agua uno las escucha, ¿no? Sobre todo cuando uno va a las sierras o al campo, el tac, 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 ¿no? Porque la bomba sube, se llena de agua y ¡pac! La empuja, la empuja, la empuja y va saliendo el chorrito por la manguera a donde esté el receptor de esa agua, el tanque. Lo mismo el corazón, los tum trac que escuchamos del corazón son los sonidos o ruidos cardíacos que nos están hablando del funcionamiento del corazón como bomba que hace sístole, diástole o llenado de impulso, ¿sí? Entonces, una de las manifestaciones también del corazón mecánico es también escuchar los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos son los que escuchamos cuando colocamos un estetoscopio, sea en el pecho o sea en la espalda, y es lo que, bueno, se define básicamente como trum, track, que eso se lo deben haber enseñado a ustedes ya en anatomía, y más si lo tuvieron al profe Marcelo, que le gusta explicar esa parte, que el primer sonido es grave, un sonido más sordo y como si fuera algo más extenso, ¿no? Trum. Tipo más tamborcito. Trum. Grave, más sordo, es decir, un sonido que no es tan límpido y algo más extenso. Lub-dub también, Julieta. Lub-dub, sí.
Me gusta un poquito más con las R, ya me van a entender después por qué. Y el track es un sonido agudo, corto, o agudo comparado con el trum, por supuesto. Entonces, trum, track, trum, track, trum, track. Porque ustedes vieron cuando se hunden abajo del agua, de una pileta, de un río, todo se escucha como, bueno, justamente porque en este cierre, en el primero, son cierre de las válvulas cardíacas las que hacen el ruido. Entonces, en el primer cierre justamente está lleno de sangre el ventrículo, entonces se escucha ese sonido, ¿no? De cierre de válvulas dentro de mucho líquido. El track también es el cierre de otras válvulas del corazón, pero ese se acaba de eliminar o impulsar toda la sangre que se pueda hacia la aorta o la arteria pulmonar. Entonces es como cuando hemos obligado un flujo rápido y las válvulas se cierran con fuerza porque el líquido se quiere volver al corazón. Entonces yo lleno, digamos, cargo, el ventrículo se llena de sangre, que además es un líquido más denso que el agua, obviamente, y la que se ha vaciado es la aurícula. Entonces, como la aurícula se está vaciando y le está enviando toda la sangre que puede al ventrículo, el ventrículo se llena, ese llenado del ventrículo presiona la sangre sobre la válvula y se quiere volver hacia la aurícula. Pero la válvula no la va a dejar pasar a la aurícula, simplemente se va a cerrar y va a hacer trum. Entonces, allí es el sonido grave que hace este cierre de la válvula aurículo-ventricular con el ventrículo que está o ha terminado su llenado. Llenado es el cargo de sangre. El intento de esa sangre de tratar de volverse al lugar donde ahora quedó más vacío, con menos presión, que es la aurícula, le va a hacer cerrar la válvula. ¡Tum! Pero el ventrículo ya está iniciando su contracción o sístole. Entonces, al contraerse y empujar la sangre, va a abrir la válvula para que se vaya hacia la aorta o la arteria pulmonar, depende de en qué ventrículo estemos, si es el izquierdo, hacia la aorta. Entonces, empieza a enviar con fuerza la sangre con flujo rápido hacia la aorta. Y se empieza a vaciar el ventrículo, bajar la presión, porque no tiene mucho que presionar ya, se le está escapando la mayor parte de la sangre, y la sangre está pasando a la aorta. Pero ¿qué pasa? Que mientras el ventrículo impulsa, empezó con un volumen, ya vamos a aclarar que eso pueden ser 120 mililitros, supongamos, en un ciclo tranqui de nosotros sentados, comienza a presionar con su contracción los 120 mililitros y empiezan a salir 110, 100, 90, 80. Ya le cuesta más al ventrículo que está más vacío seguir apretando la sangre que queda. Entonces llega un momento en que la sangre que queda, unos 60 mililitros, no la va a poder impulsar. ¿Y esto por qué? Primero porque terminar de la contracción para impulsar eso que ya queda es muy costoso. Pero aparte, por otra razón, es costoso. Porque la está enviando la sangre ¿a dónde? A una aorta. Una aorta es un conducto arterial de sangre bien dura, perdón, de pared bien espesa y dura, llena de músculo liso, que para enviarle sangre y dilatarla hay que estar. Entonces, arteria aorta o bien arteria pulmonar, sí, bien digo, son musculosas de un diámetro bastante interesante y que tienen, por suerte, elasticidad. El corazón la está llenando de sangre, entonces la arteria aorta, por ejemplo, se va a dilatar o expandir con la sangre. Pero es un fenómeno elástico, es como un elástico bastante resistente.
Entonces, la sangre la dilata, pero ¿qué hace la aorta? Cuando el corazón ya no deja de mandar más sangre porque no puede más con su contracción y le queda el resto de 60 mililitros dentro, llenaste y para la cosa. Hay unas milésimas de segundo donde el ventrículo, con lo poco que le queda, ya no puede impulsar más, terminó su vaciado, la aorta se llenó de sangre y por un instante no pasa nada. ¿Y qué comienza ahora? La aorta elásticamente quiere volver a su diámetro original. Y como es un tejido elástico, porque es tejido músculo liso el de la aorta, se dilató y ahora quiere empezar la contracción, porque no hay nada que todavía siga presionando para llenarla. Entonces se dilató, se expandió, aumentó su diámetro, pero ahora comienza elásticamente a volver a su diámetro de reposo original. ¿Y esto qué significa? Que ahora ella presiona la sangre que tiene adentro, como si fuese, háganse la idea, un ventrículo alargado. O sea, la llenaron de sangre, se expandió y ahora elásticamente, no porque sea una bomba, sino elásticamente, comienza a disminuir de nuevo su diámetro y ahora es ella la que presiona la sangre. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La bomba impulsora, o sea, el ventrículo, se contrajo, presionó la sangre, la obligó a ir hacia otro lado donde haya menor presión, que era la aorta sin dilatar. La sangre sale del ventrículo, entonces ese volumen de sangre ahora llena la aorta y la distiende. En ese momento la aorta presiona la sangre porque empieza a volver a su diámetro original. ¿Para dónde va la sangre de la aorta? Busca ir al lugar de menor presión. El ventrículo medio vacío es un lugar de menor presión y los segmentos que sigan de la aorta que no fueron tan llenados. Entonces, por un lado, la sangre va a ir hacia adelante en la aorta buscando un lugar de menor presión, pero por otro lado también va a tratar de volverse al ventrículo. Eso sería un flujo retrógrado. La sangre siempre va hacia adelante, en flujo anterógrado. Corazón, arteria aorta, las otras arterias, la otra arteria, arteriolas y capilares. Pero hay un momento en donde la fuerza de la sístole ventricular impulsó la sangre, llenó la aorta, esta se vuelve a contraer y algo de la sangre, alguito un poquito alcanza a entrar al ventrículo, pero el resto cierra la válvula que hay entre la aorta y el ventrículo. Entonces, se llena de sangre la aorta y cuando comienza ella a volverse a su estado o diámetro natural, cierra las válvulas que hay entre la aorta y el ventrículo. Entonces voy a moñar un poco para que me entiendan. El ventrículo se llena, llenado. Aumenta su presión, cierra la válvula con la aurícula. Ahora comienza la contracción ventricular. Comienza a vaciarse abriendo las válvulas hacia la aorta. Abre la válvula, sale el líquido sangre hacia la aorta. Termina todo lo que puede la contracción ventricular. Se quiere volver el líquido de la aorta al ventrículo. Cierra la válvula, porque las válvulas solo se abren hacia la aorta y se cierran. Nunca se van a abrir hacia atrás, hacia el ventrículo, o no deberían. Entonces, hay un poquito de sangre que refluye de la aorta al ventrículo, pero es muy poco. Todo el resto obligado a que la aorta que sigue volviendo a su tamaño original va obligando a que continúe hacia el resto de la aorta y las ramificaciones de la aorta. Esto nos lleva a pensar algo interesante que ¿es verdad que solo el corazón como bomba impulsora es el que le dio toda la presión a la sangre para que llegue hasta la punta de los dedos de mis pies, hasta la punta del cerebro,
y se llegue a todos los capilares y vuelva por el sistema venoso? No. El corazón, la fuerza impulsora que le da la sangre, alcanza para llenar las grandes arterias y algo más y basta. Todo el resto de la presión que se hace sobre la sangre para obligarla a seguir avanzando por las arterias, arteria más chica, arteriola, hasta llegar a los capilares y pasar a la vénula, son las arterias. Entonces la sangre fluye, vamos a decirlo así, por la parte arterial. Después lo venoso es otro rollo. La sangre fluye por el árbol arterial por el impulso dado por la contracción del corazón, más la presión que van colaborando en darle las arterias con su distensión elástica. Esto que estoy diciendo, ¿por qué lo digo? Porque va a ser importante en el tema presión arterial. El corazón, pobrecito, diría Spinetta, pobrecito. El corazón puede impulsar la sangre y obligarla a distender las arterias y a entrar en las arterias. Pero no se podría encargar de que continúe llegando a todas las ramificaciones más chicas, que son las arteriolas, porque el corazón nuestro sería del tamaño del doble de nuestro tórax para eso. Las que colaboran en continuar esa tarea de sostener la presión sanguínea y que la sangre por presión fluya son las paredes arteriales. Ahora, ¿cómo funcionan las arterias ayudando o colaborando en la circulación? Siendo elásticas, aunque sean, ¿cómo se dice?, de gran espesor, siendo elásticas para distenderse cuando llega la sangre y con su contracción elástica ayudar a impulsar la sangre. ¿Qué pasa? Y esto, a ver, me gusta dar un ejemplo, una analogía para que ustedes lo entiendan. Si yo tengo una manguera de regar nueva, y bueno, ahora vienen unas que son mucho mejores, que son transparentes y toda esa cosa, cuando está la manguera vacía, está como medio aplastada en el piso, en el pasto. Cuando yo abro el grifo o la canilla de agua, yo veo cómo se hincha la manguera y veo cómo sale el chorro en el extremo. Está aplastadita y después se infla por el agua y sale el agua por el extremo. También veo que cuando cierro el grifo, también pierde el volumen que tiene adentro y disminuye su diámetro, se pone chatita. Pero cuando la manguera yo la tengo hace mucho, ha estado al sol y en el verano sobre todo, queda así dura. Es más para pegarle a alguien que para regar. Entonces, esa manguera dura ha perdido la elasticidad. Y yo voy a ver que el chorrito que sale es un poco menor que cuando la manguera estaba bien blanda y se inflaba de agua, porque claro, cargaba más volumen. Este proceso es igual a cuando nuestras arterias, por ejemplo, por envejecimiento, falta de ejercicio físico, factores predisponentes, hereditarios, alimentación, sobre todo también falta de ejercicio y demás, las arterias pierden la elasticidad y se ponen duras. La pérdida de la elasticidad de la pared arterial tiene que ver con la pérdida de fibras de elastina que estaban en el conectivo, que está finito entre cada una de las células de ese músculo liso. Entonces, está toda la red de células o fibras del músculo liso, de la arteria, pero entre medio también está todo ese entramadito
de tejido conectivo con las fibras de elastina que hacen la red que le permiten ser elásticas. Por pérdida entonces de la elastina y por acumulación en la parte íntima de la arteria, o sea, en el endotelio de la arteria, de placas ateromatosas, o sea, la arteriosclerosis. Esclerosis es, se esclerosa, se pone dura. Arteriosclerosis o arterioesclerosis es eso, la pérdida de la elasticidad o esclerosamiento de las arterias, por pérdida de la elastina y por depósitos ateromatosos o placas ateromatosas. Las placas ateromatosas devienen o se comienzan a formar por depósitos de lípidos, especialmente de colesterol malo o LDL, que empieza a depositarse en el endotelio, más, y esto tiene el mismo efecto que en las casas muy viejas, las cañerías de metal que se llenaban de incrustaciones o de sarro, que la cañería original era así de diámetro, y resulta que se cargó de sarro y quedó así. Entonces sale un chorrito ínfimo de agua hasta que se tapa. Lo mismo. Para nosotros, las cañerías por donde fluye el líquido son las arterias y venas. En las arterias, si se depositan placas ateromatosas, se disminuye el diámetro y se pierde la elasticidad. Piensen ustedes, el corazón en su sístole o contracción contraía, aumentaba la presión sobre la sangre buscaba ir al lugar de menor presión y entraba en las arterias y las distendía. Pero ahora el corazón empuja la sangre y la arteria está dura. Esto es un aumento de la resistencia que le pone la arteria al corazón que le quiere enviar la sangre. Como también la manguera reseca tiene resistencia a dilatarse con el agua. Entonces, el corazón recibe toda la sangre, el ventrículo que debió recibir por cada ciclo, la quiere impulsar toda hacia la arteria, por ejemplo aorta, y no llega, porque no le alcanza la presión para distender una arteria que está poco distensible. Entonces, para asegurarse, el corazón incrementa la fuerza de contracción, para asegurar que pase la sangre hacia esa aorta con diámetro reducido y dura. Y además, dirían en la tele, porque la aorta ahora no se distiende para ayudar en el sostenimiento de la presión arterial a lo largo de la aorta, porque no se distiende. Entonces, se cae pronto el flujo sanguíneo. Entonces, por eso es que el corazón incrementa más su fuerza para poder hacer que la sangre entre a la arteria esclerosada y para que además continúe el gradiente de presión ayudando a que siga más allá de las arterias principales. Porque las arterias principales están ayudando poco. Ya no se vuelven a su diámetro original presionando la sangre, están duras. Y otro fenómeno es que entonces todo el tiempo la sangre que entra a la arteria entra a mayor presión que lo habitual, porque si no, no entraría. ¿Escucharon eso? Para que ahora entre la sangre el mismo volumen, 120 mililitros que antes entraba con una contraccióncita del ventrículo, piola, ahora el ventrículo hace mucha más fuerza de contracción y la arteria le pone resistencia porque no se distiende y entonces la presión dentro de la arteria es muy alta. La sangre está a presión. Lo normal que era que en la arteria no esclerosada la sangre
entrara, la distendía, aumento de la presión cuando la arteria volvía a su diámetro, la sangre se iba a los segmentos siguientes, baja presión. Alta presión, se llenó la arteria, baja presión, ¿sí? Se vació. Entonces, la llenamos, empieza la contracción, digamos, o vuelta de la arteria, mejor dicho, aumenta la presión, baja, 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 porque ya se está vaciando. Entonces, la presión arterial, en realidad, la tendríamos que medir supuestamente en una aorta o en una arteria pulmonar, pero no lo hacemos en alguna braquial para que sea lo más parecido a la presión a la que trabajan las grandes arterias. Pero da igual, el concepto es el mismo. ¿Qué es medir la presión arterial? Es medir la presión a la que está sometida la sangre en las arterias principales, que debe tener una presión máxima y una presión mínima. La máxima es cuando las arterias comienzan a elásticamente volver y allí presionan fuertemente a la sangre que contienen dentro. Y cuando terminaron de impulsarla hacia los segmentos siguientes, quedan nuevamente solo con la sangre que las rellena, pero podríamos decir vacías de la sangre que les habían enviado en el ciclo de contracción. Entonces, no es que van a estar vacías, las arterias siempre van a tener sangre, pero sangre sin presión, llenado, sangre a presión que baja y vaciado, ¿sí? Entonces, la presión arterial también sigue un ciclo de mínima y máxima. Mínima cuando ya se impulsó toda la sangre que había llegado al corazón, están como quien dice con el mínimo. Y se llenan de sangre con la contracción o sístole ventricular y cuando terminó el llenado ahí comienza la presión máxima porque aprietan, presionan sobre la sangre que contienen en la máxima presión. Eso es lo que medido. Entonces vamos a poner PA, nosotros abreviamos la presión arterial, ¿sí? La presión arterial, que hablamos de máxima y mínima. En milímetros de mercurio, para una persona adulta normal, tipo de 80 kilos, es de 120 mm chiquita mercurio. Y la mínima de 80 mm mercurio. Entonces, esto es biológico. Nadie puede decir 80, 120, 80. No, es biológico. Va a cambiar, va a depender de lo que comí, de si me estoy moviendo, de un montón de cosas, de están mis arterias, de cómo está mi corazón, etcétera, y de otros fenómenos que son los eléctricos. Pero lo que quiero decir es, cuando la presión la medimos en milímetros de mercurio, podemos decir que baja cuando terminó el vaciado a 80 milímetros de mercurio y sube cuando llena la arteria, comienza su retracción elástica. Y en ese momento, que es el máximo, se trata de 120 milímetros de mercurio. Lo que en la jerga cotidiana vulgar son 12 y 8, porque le quitan un 0. Entonces, ¿cuánto tenemos de presión arterial? Y ando en los 11,8 o en los 13,9. Bueno, eso me están diciendo 130 y 90 milímetros de mercurio. Bien. Profe. Entonces, sí. Por eso es que la terminología correcta no sería tensión arterial, sino presión arterial. Bueno, me gusta, pero eso son parámetros de la física. Me gusta la pregunta. Siempre que hablemos de presión, acuérdense
después lo borro esto, pero presión era cuánta fuerza hago por la unidad de superficie, ¿no? Entonces, la presión que hace la pared arterial sobre la sangre que tiene dentro son todos los puntitos de fuerza que hacen las células del músculo liso por unidad de superficie de sangre, ¿no? Entonces, hablar de presión arterial es la presión, o sea, todas las fuercitas que hace la pared de la arteria sobre una sección o superficie de la sangre que tienen dentro. Y es muy parecido, pero no es lo mismo, la tensión, porque la tensión es la que está sufriendo al distenderse la pared arterial. Es un tirar. Tensión siempre es tirar, extender, o sea, lo que le pasa a los músculos, lo que le pasa a los elásticos. Yo hago tensión cuando los estiro, ¿sí? Y por la tensión vuelven a su estado original y se contraen. Entonces, la arteria al distenderse, ¿sí? Baja la tensión en la pared, aumenta la tensión en la pared arterial y cuando vuelve y se relaja disminuye la tensión elástica. Eso es una tensión. La tensión arterial es la que me provoca la presión en la sangre. Por eso van a escuchar tanto medir la tensión arterial como la presión arterial. No sé si quedó claro. Sí, me quedó más claro. Bien, entonces es que una viene un poco de la otra. Si la arteria aumenta más su tensión por dilatarla con la sangre, va a hacer mayor presión sobre la sangre. Bien, ya que estamos acá, lo explico. Bueno, al final no puse la tensión, pero la tensión es la fuerza aplicada en el punto. Entonces, por ejemplo, en un tendón medimos la tensión, en un músculo la tensión en lo que está sometido, etc. Bueno, lo que iba a decir de acá es, nosotros no medimos la presión arterial o sanguínea en las arterias, sino que usamos una que es muy parecida a la que tienen las grandes arterias, que son las arterias del brazo, que por ejemplo usamos mucho la braquial del brazo, porque con diferencia de centésimas de segundo, les pasa lo mismo que le estaba pasando a la aorta, porque la aorta es la que va a distribuir la sangre por las vísceras y demás, pero también las otras arterias van a distribuir al brazo, entonces también terminan siendo similares, siguiendo más o menos el mismo ciclo cardíaco que están siguiendo la aorta o la pulmonar. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado, medimos la presión arterial con el manguito, que se llama ese aparato que ponemos alrededor del brazo y al cual lo inflamos con aire, ¿no? Y por otro lado, otro también signo que usamos, más casero, no tanto para la presión arterial, sino para medir los ciclos cardíacos por minuto, es tomar el pulso. Así que, ojo, porque acá hay una diferencia. Presión arterial no es lo mismo que el pulso, aunque tengan relación. El pulso es justamente ver exactamente el esfigmomanómetro. El pulso significa que cuando yo tomo una arteria, sea la yugular, la carótida, o por ejemplo, ¿cómo es que se llama esta? La de la muñeca. Radial. La radial, muy bien, gracias. Lo que yo hago es, imagínense que está la arterita, ¿sí? Radial, por ejemplo, en mi muñeca,
¿Y qué va a hacer? Está en diástole el corazón, entonces está así. Con sangre, pero podríamos decir, se ha vaciado de la sangre que puede vaciarse. Ahora, cuando entre el corazón en sístole, va a enviar sangre a presión que va a sostener esa presión, la braquial, etcétera, hasta que esta se llene de sangre, ¿sí? Se va a dilatar y al contraerse luego para volver a su diámetro original, va a ejercer presión sobre la sangre, obligándola a ir hacia adelante, o sea, hacia la mano. Entonces, en este momento, acá es la mínima presión y acá la máxima presión. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para sentir esto? Bueno, acá están todo el resto de los tejidos y nosotros venimos acá y ponemos nuestro dedo. Con nuestro dedo nosotros hacemos presión y sentimos con el tacto. ¿Qué sentimos? Sentimos este ciclo. Tum, 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 tum. O sea, sentimos el pulso, que es la mecánica de distensión y retracción de las arterias. ¿Para qué nos sirve esto? Nosotros en el dedo no tenemos para medir 120 ni nada. Solamente lo que estamos haciendo es sentir cómo se llena y se vacía la arteria, que eso le llamamos la tensión del pulso. O sea, cómo se estira y se contrae la arteria por la sangre. ¿Y nos sirve para qué? Ahora sí lo voy a borrar. Nos sirve para el conteo de los ciclos cardíacos por minuto. Entonces, cuando ponemos el dedo, exacto, cuando empezamos con un reloj o un cronómetro a contar y contamos un minuto, tum, 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 tum. Bueno, tiene 94 palpitaciones por minuto o ciclos cardíacos por minuto. Esto es lo que pasa como con las cosas del laboratorio, las pruebas del laboratorio. Cuando no son diagnósticos, ¿cómo es que se dice? Determinantes, sino que colaboran en el diagnóstico. Entonces, ¿cuánto es o debería ser un pulso? ¿Sí? ¿Cuánto debería valer la medida del pulso? Bueno, eso es un poquito variable para la mujer y el varón. Entonces, los en reposo, sentaditos y demás, se espera que haya aproximadamente 75, 80 ciclos por minuto para la mujer y pueden llegar a ser 85, 90 para el varón. ¿Por qué? Porque el varón tiene más volemia, porque el varón impulsa entonces más sangre, que hace más distensión en las arterias y que tiene más masa muscular, más estatura en general. Entonces, el corazón tiene que hacer algunas pulsaciones más por ciclo. Cuando tomamos el pulso y es más elevado de lo normal, hablamos de taquicardia.
Y cuando es más bajo, bradicardia. Que alguien tenga taquicardia o bradicardia no es definitivo ningún diagnóstico, pero sí colabora en ciertos diagnósticos. Por ejemplo, una persona, a ver, vamos a pensar juntos. Si una persona ya está muy grande, ha comido muy mal, no hace ejercicio y demás, y comienza un proceso de arteriosclerosis, o ya la tiene, digamos. ¿Qué voy a ver en la presión arterial? Va a estar disminuida. Está más alta. Un aumento de la presión arterial. Está más alta Ella porque nunca termina de bajar, entonces la presión arterial siempre está más alta porque no puede volver la arteria a dejar de presionar la sangre, siempre está dura. Y entonces, ¿qué le pasaría a una persona con la arteria endurecida? Que primero el corazón tiene que trabajar para bombear con más fuerza. Y como no le va a dar para todo el día estar bombeando con más fuerza, porque es como si estuviéramos subiendo una montaña día y noche, imposible, lo que hace es aumentar un poco la fuerza, pero más la frecuencia. Entonces, una persona que tenga presión alta, pero por otros motivos, a veces o normalmente va al médico porque dice, me salta el corazón en el pecho, a veces no puedo ni dormir. Bueno, porque hace una taquicardia para compensar la falta de circulación sanguínea por la poca distensión arterial con más trabajo cardíaco. ¿Entendió o no se entendió? Profe, ¿y qué relación tiene con el frío? Porque me ha pasado de pacientes que van y por ejemplo, te dice, ay, viene así como medio descompuesto y dice, no, yo tengo problemas de tensión y hoy que está tan frío, estoy como, se me ha subido la presión. Ahí va. Tiene relación con una regulación refleja de la conservación del calor. Cuando nosotros tenemos frío, vamos a evitar que el calor se disipe. Para evitar que el calor se disipe, tenemos reguladores. Yo puedo abrir las llaves de la circulación central, puedo abrir las llaves de la circulación periférica. Cuando digo circulación periférica, ¿a qué me refiero? A piel en general del cuerpo, a piel de la cara, o sea, no a los músculos, porque los músculos los voy a necesitar para movimiento y generación de calor, pero sí todo lo que es panículo adiposo, o sea, pared corporal, piel, cierro la llave o la abro. Cuando hace frío, si yo tengo abierta todas las llaves para la circulación periférica, me pongo en rosadito, como los días de calor. Eso significa que toda la sangre está fluyendo por los capilares de la piel. Y entonces el calor de la sangre, de los capilares, se me va al aire que me circunda. O sea, con la circulación periférica, vamos a poner acá, circulación periférica y central. Con la circulación periférica, si la abro, disipo calor. Si la cierro, conservo calor. Entonces, en invierno, ¿qué hago? En el frío cierro la circulación periférica un poco. No toda, porque se me morirían las células de la piel y de la dermis y demás. Entonces, al cerrar la circulación periférica para evitar la pérdida de calor, me pongo pálido, porque hay menos sangre dando vueltas en la piel. Entonces, cuando yo salgo al frío, me pongo blanco, pálido, porque cerré la circulación periférica para evitar la pérdida de calor. Entonces, si yo cierro la circulación periférica y yo tengo que distribuir sí o sí en cada ciclo
la sangre que tengo en el sistema circulatorio, que es la... ¿Cómo se llama toda la sangre que tengo en todo el sistema circulatorio? El volumen de sangre. Volemia. Bulimia. Bueno, entonces yo con el corazón, pum, 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 me aseguro que, pum, 120 mililitros, 120, cada 5 o 6, no, 8 más o menos de esta, tum, 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 impulsé 1 litro. Pero están todos los 6 litros dando vuelta, o sea, siendo movidos en el sistema circulatorio. Y si yo le cierro las llaves para que llegue a la piel y periferia, tengo más volumen en el central. Entonces, al aumentar la sangre que está en la porción o circulación central, me aumenta que el volumen que tienen adentro las arterias y aumenta la presión. No le permite bajar un poco la presión, está todo el tiempo alta porque toda la sangre está en las arterias centrales. Por eso el frío colabora en el sostenimiento de la presión arterial elevada. Pero todo lo que hayamos visto que sostiene líquido o volemia, me va a sostener también la presión alta. Entonces, si no orino mucho y la diuresis está en el litro 300, 250, y quiere decir que por día me estoy guardando líquido. Entonces, más volemia, más presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que le podemos dar a una persona que tiene presión alta? Que ya tiene arteriosclerosis o las arterias se le están endureciendo porque tiene 65 años, por lo que sea. ¿Qué podemos hacer si no le podemos ablandar las arterias? ¿Qué podemos hacer? Lamentablemente, Diurético. Bajarle el volumen, claro. bajarle la volemia para bajar la presión del sistema, o sea, de la sangre dentro del sistema. Para lo cual, una forma es horrible todo lo que tenemos, horrible, dirían en la tele, todo lo que tenemos para la presión alta es horrible, para el organismo es horrible. Es o darle diuréticos, como vieron con Federico, cómo funcionan algunos, para obligar al riñón a que saque agua y volumen circulante, bajarle todo lo que haga retención del agua dentro de los vasos. Todo aquello que haga que se retenga el líquido intravascular, bajarlo para que el líquido de última se vaya a los tejidos, pero no quede dentro de las arterias. ¿Cómo hacemos eso? Bajando los osmóticos del plasma. Una cosa es bajar la sal de las comidas y todo aquello que sea osmótico para sostener mucha agua en el medio interno. Porque si no, no me la orina ni nada, me la guarda por la sal. Entonces, comer con poca sal para que ayude a que haya menos ósmosis o fuerza osmótica y que entonces el riñón la pueda sacar hacia la orina el agua. Los diuréticos, bueno, hay otros que ya son más sofisticados y que trabajan sobre las bombas renales para que saquen más potasio, protón y demás. O sea, son diuréticos también, pero más sofisticado el mecanismo de acción. Bueno, estamos mezclando un poco todo, pero está lindo igual. Entonces, una persona con presión alta no podemos bajarle la presión arterial porque no podemos operar directamente sobre la rigidez o falta de elasticidad de sus arterias. Lo único que podemos hacer es, para bajar esa presión que tiene la sangre internamente en la arteria, es bajar el volumen o volemia, y eso lo podemos lograr a nivel renal y con la dieta. A su vez, ¿por qué a la persona con presión alta se le dice que tome mucha agua? Bueno, porque medicada y comiendo con poca sal, y medicada va a eliminar mucha agua por riñón,
por los diuréticos. Pero se puede volver en contra que esté tan concentrado el medio interno que tampoco logremos nada porque el riñón no logre trabajar. Entonces, que tome agua para no deshidratarse y que a la vez orine mucho para sostener la volemia baja. Además, cualquier aumento dentro del plasma por arriba de su rango normal de proteínas o cualquier coloide osmótico nos va a hacer presión alta. Lógico. Así que también es bueno controlar la dieta y todas esas cosas y evitar que se disminuyan los calibres arteriales por la deposición de colesterol y sus amigos. Por lo tanto, se controla mucho también la dieta, qué tipo de grasas consume la persona con presión alta. Tiene que consumir grasas saludables, aceites con omega 3, frutas con omega 6 y no grasas saturadas, o sea, todo lo que permita aumentar el colesterol bueno y bajar el malo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí, Maja, yo te Sí, quería hacer profe, una se entiende. pregunta. Sí. En ese caso, entonces, las drogas antihipertensivas, ¿qué hacen? Relajan el músculo liso que ya está con placas ateromas y aumenta el diámetro para bajar la fricción y la presión. Un tipo de los medicamentos sí. Y las otras drogas ya son, tenés razón en eso vos, Miguel. O sea, la dieta como estilo de vida, primero. Así empezamos, digamos. Luego comenzamos con ejercicio más agua, control de la grasa, bla, 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 bla. Y por supuesto, control del laboratorio, que para eso estamos explicando esto, que ahí van a estar ustedes con los bioquímicos. Pero después empieza la etapa de se pone peor y entonces vamos a los diuréticos. Y cuando se pone peor, ahí vamos a esos otros medicamentos que van a ir a el aumento de la distensión, pero eso va a ser logrado a costa de aumentar la contracción cardíaca. O sea, que cuando ya el sistema está muy mal, ¿qué es lo que termina normalmente cuando hay crisis de presión alta? Dando alguna droga tipo adrenalina o algo así que le dé más fuerza al corazón. Y si no llegamos a ya lo que sería el accidente por presión alta, lo que yo no iba a decir todavía, pero que son los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, ¿se acuerdan cuando nosotros dijimos que dentro de catecolaminas, o sea, adrenalina, noradrenalina, que es lo mismo que decir epinefrina, norepinefrina, la sustancia es la misma, o sea, la adrenalina es la adrenalina, pero en un efector, un músculo, lo hacía contraer y al otro lo hacía relajar. ¿De qué dependía esto? Y que la adrenalina en uno encontraba en la superficie de la célula muscular el receptor alfa y en el otro tejido muscular encontraba el receptor beta. Entonces, cuando el corazón entra a trabajar como hiperestimulado, la adrenalina está llegando a los receptores beta. Entonces, lo que se hace es, para calmarlo al corazón, darle beta bloqueantes, o sea, sustancias que se unen al receptor beta, bloqueándolo, y entonces la adrenalina no puede funcionar allí. ¿Cuándo llegamos a este extremo? Cuando el corazón ya está hecho galope, entonces todo el tiempo, y día y noche, tenerlo así, es directamente jugar con la muerte. Entonces se le pueden suministrar beta bloqueantes en pequeña cantidad al paciente. ¿Para qué?
para lograr que tenga un ritmo algo menor y que supla más el exceso de frecuencia con un poco más de potencia. Y para entender esto, hay que entender la otra cosa que me faltaba del corazón como bomba, que es que de una contracción, o sea, yo tengo el paquete muscular y se va a ensanchar y a cortar, ¿verdad? En una contracción. Yo acá tengo así y acá me va a quedar así. Esa contracción tiene dos aspectos, que es cuánto se encogió. Esa es la fuerza de la contracción. Y cada cuánto lo hace es la frecuencia. Entonces, la taquicardia y bradicardia son las que han variado de la frecuencia normal, para más y para menos. Entonces, tundun, 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 o tundrak, 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 tundrak. Eso es cambio de frecuencia. Ahora, el cambio de frecuencia no significa que haya impulsado más o menos sangre en cada ciclo. O sea, es, por ejemplo, lo voy a hacer con las manos para que ustedes me entiendan. Si cada vez que se contrae es el mismo chorrito, o sea, el mismo volumen llamado volumen sistólico, o sea, por ejemplo, 80, 80, 80 mililitros, ¿sí? 80, 80, 80. No cambia el volumen, pero aumento la frecuencia. Tran, 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 80, 80, 80, 80, 80. Entonces, hice taquicardia, vuelvo bradicardia. Pero sigue siendo 80 por ciclo. Entonces, uno de los parámetros de la bomba mecánica es la frecuencia. O sea, cuántas veces, cada cuánto, es decir, cuántas veces por minuto late, o sea, pulso. Ahora, si yo digo late y libera como volumen 80 mililitros de sangre, 80, 80, 80, 80, en el minuto late 100 veces. Y luego los mismos 80, pero latiendo 60 veces. Entonces, no cambió lo que se llama el volumen de eyección o lo que liberó en cada contracción. Pero al modificar la frecuencia, sí impulsa más sangre por minuto o menos sangre por minuto. ¿Entienden la diferencia? Entonces, la frecuencia es cuántas veces late o se contrae por minuto. Pero si late más veces por minuto, aunque no varíe cuánta sangre impulsa, y vamos a ver más sangre o menos en el minuto. Y eso se le llama gasto cardíaco, o sea, el gasto de energía que ha hecho el corazón en el minuto. O sea, si yo aumento la frecuencia cardíaca, yo venía tum, 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 y ahora tum, 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 tum. Aumento el gasto cardíaco porque aumenté la frecuencia, pero permaneció sin tocar la fuerza que hizo, porque esa fue igual en todos los ciclos. Y esa fuerza yo la conozco por el volumen eyectado, o sea, el volumen de sístole, el volumen que sacó el corazón en cada una de esas contracciones, que en este caso no varió. Cuando el corazón se pone con demasiada frecuencia o taquicardia, entonces se da un poquito de beta bloqueantes para bajar el efecto adrenalínico sobre el corazón y que en vez de se calme, más ritmo normal. Los que tienen arritmia también, de paso lo meto ahora para que ya quede. Los que tienen arritmia, para regularizarle un poco el ciclo, también se le dan beta bloqueantes o beta bloqueantes con otras drogas. Bien, ahora vamos al otro aspecto. Frecuencia era cantidad de ciclos por minuto, de contracciones por minuto, de sístole y diástole por minuto, como quieran decir. Ahora yo voy a dejar fija la frecuencia. O sea, siempre va a ser tum, tum,
tum, tum, tum, tum, tum, tum. Y lo que voy a cambiar es de ese tum, 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 cuánta sangre va a impulsar por ciclo. Y miren mis manos. Tum, 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 tum. Entonces, no cambia la frecuencia, pero el corazón recibió más sangre, se llena más y entonces más músculo cardíaco está involucrado y más fuerza ejerce, o sea, presión ejerce sobre la sangre. Entonces, la frecuencia, aunque la mantengamos igual, puede cambiar la presión o fuerza que hace el corazón sobre la sangre. Y, por ejemplo, yo estoy sentada acá, pero si de golpe, por ejemplo, empiezo a hacer fuerza con mis brazos para sostenerme así en la silla, el corazón no necesariamente va a aumentar mucho la frecuencia, pero sí la fuerza, para lograr impulsar más sangre a mis brazos, a mi torso, etc. Entonces, ¿cuáles son los dos parámetros que constantemente regula y se regula externamente del corazón? El se regula solo, autorregulación tiene, y lo regulan de fuera el nervioso y el endocrino, o sea, hormonas y nervioso. ¿Qué es lo que se le regula al corazón? La frecuencia de contracción y la fuerza de contracción. Entonces, creo que la puse por acá. No, bueno, esto lo voy a guardar de acá. Sí. Profe, disculpe, no sé si soy yo, pero arriba no se ve lo que escribió con celeste. Bueno, lo pongo acá. Entonces, los dos parámetros, digamos, de, por decirlo así, del gasto cardíaco son la frecuencia y la fuerza. Obviamente que es muy difícil que cambie solo una. Normalmente si cambia algo la frecuencia, cambia algo la fuerza. Si cambia mucho la fuerza, va a cambiar algo la frecuencia. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una persona perdió mucha sangre o tuvo un desmayo por un shock emocional y que el corazón queda boom, 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 boom? O sea, el gasto cardíaco es muy bajo, la presión arterial cayó muchísimo. Uy, me olvidé la máxima y la mínima. Bueno, entonces, normalmente ahí que cae en frecuencia y fuerza. O sea, trata de con la poca sangre que le quedó aumentar la frecuencia para sostener que la sangre circule, digamos. Entonces, si yo perdí mucha sangre, hemorragia, parto, lo que fuera, entonces el corazón va a entrar en taquicardia porque trata de sostener la poca sangre que tiene circulando para que lleve el oxígeno, los nutrientes y haga lo que tiene que hacer. Entonces, entra en taquicardia para impulsar la poca sangre que le queda en el sistema y darle power, darle fluidez, circulación. Pero ¿qué pasa? ¿Que cuánto se puede sostener eso? No demasiado tiempo, porque el corazón es una bomba que también se desgasta y no la podemos poner a tope. Entonces, mientras tenga poca volemia, va a incrementar un poco la frecuencia y ¿qué va a hacer? Incrementar también la fuerza. Para tratar de que toda la sangre de todo el recorrido rápidamente. Cuando me asusto, ¿qué pasa? Descarga de adrenalina de la médula suprarrenal y o sea, me da taquicardia. Porque fue a los receptores beta del miocardio y me dio taquicardia. Eso es un susto. Bien. Entonces, normalmente se aumenta más la frecuencia y menos la fuerza, por ejemplo, con el caso de la adrenalina. ¿Qué pusieron acá? A ver. Y otra cosa que quería decir. Bueno,
como en el parcial. Bueno. Muy bien, Yamila, exactamente. Y eso es, como dice Yamila, el gasto cardíaco es el volumen minuto. O sea, cuánto volumen pudo impulsar o impulsa el corazón por cada minuto. Y lo que me había olvidado de decir es que cuál es, volviendo a lo de, me voy a volver atrás, perdón, para la presión arterial, porque esto me quedó. Nosotros decíamos que las arterias también tienen su ciclo de baja presión, alta, baja, alta, que decíamos el típico 80-120, pero ¿qué pasa? Que con la presión arterial elevada, o sea, la persona que tiene presión alta, se empieza a elevar esta máxima que ya no baja y que siempre se empieza 130 cuando la persona ya tiene, por ejemplo, 50 años, 50 y algo, es normal. Pero después empieza más arriba. Y ya 140 es peligrosito. No está bueno tener 140 y te van a dar indicaciones para que la trates de mantener más baja. Y por arriba de 150 y más es muy peligrosa. Pero tan peligrosa es la presión alta que se sostenga sin bajar como que no haya mucha diferencia entre la máxima y la mínima. O sea, la diferencia entre la máxima y la mínima es importante. ¿Por qué? Y porque estamos diciendo, empieza la máxima, yo llené la arteria y cuando hace su presión máxima porque empieza a querer volverse, yo mido ahí y tengo, por ejemplo, 130. Impulsa la sangre hacia el siguiente segmento, o sea, se va vaciando, baja 111, 110, cuando llega a la mínima, llega a los 80 o 90. ¿Qué pasa? Que cuando la arteria está dura no me hace esto, me queda así, me hace esto nomás. En vez de esto, me hace esto. Entonces, máxima, insuflé, la logró estirar el corazón con su esfuerzo, 130, 140, y baja, y no me baja más de 100, 110. Porque está dura esa arteria y no vuelve ya a lo que volvía antes. ¿Qué significa? Que yo mido 130, 100. Y eso es malísimo, porque quiere decir que todo el tiempo está la sangre a presión en las arterias. Dos cosas significa esto. El corazón está todo el tiempo esforzado para llenar esas arterias duras y significa que tampoco la arteria puede empujar la sangre para impulsarla y acompañar con la presión alta que debe sostener hacia los tejidos, aumentando la carga del corazón, y después que la presión alta en el sistema central me puede hacer estallar arterias. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un daño en alguna rama de las coronarias, porque las arterias más pequeñas no van a, no las muy pequeñas, las ramas de estas arterias a alta presión pueden estallar, pueden romper su pared y hacer lo que se llama un aneurisma, ¿no? Un aneurisma es cuando la arteria normal, ¿sí? Empieza una dilatación por exceso de presión constante y en algún momento, ¿qué hace? Un ojal, abren un ojal en su pared y pierden sangre. ¿A dónde? A donde no debe ir nunca la sangre, que fuera de la circulación. A la cavidad peritoneal, a la cavidad pericárdica, a la cavidad pulmonar, etc. Y si es dentro del sistema nervioso central, un accidente cerebrovascular. ¿Se entendió? Bueno, ¿alguna duda si cerramos esta parte? Profe, ¿es la presión arterial media, eso que estaba hablando? No, pero bien,
Me hiciste acordar otra cosa, Marino. Presión arterial media es, ¿cuánto tenés vos normalmente? Y vos decís, entre 120 y 80, mi presión arterial media es 100. Si yo tengo 130, 90, es 110. Es el promedio entre la máxima medida muchas veces y la mínima medida muchas veces en la misma circunstancia. Es como no te sirve mucho, pero es como un resumen de la oscilación que vos tenés. A ver, no. La oscilación te la da la máxima y la mínima. Lo que te da la presión arterial media es como decir, en promedio, ¿a cuánto estamos sometiendo tus arterias? En promedio a un 110, en promedio a un 100, porque eso me está indicando un esfuerzo promedio diario, por decirlo así. No puede ser muy alta la presión arterial media tampoco. ¿Y cómo se mira? Junto con la máxima y la mínima, en lo posible. Porque yo puedo, miren, esto es como siempre, promedios y desvío estándar. Entre 80 y 120 la presión arterial media es 100. Pero entre 140 y 70, sí, bien, tengo 35, o sea, 105, o sea que es casi lo mismo. 100 y 105 es muy parecido, pero en un caso fue dado por 80, 120 y en el otro caso fue dado por 70 y 140, o sea, aumento de presión y caída de la presión total. Eso está hablando de algo totalmente desregulado, ¿no es cierto? Primero porque una mínima de 70 es prácticamente incompatible con la vida. Me lo pongo para que se entienda cómo es el concepto de presión arterial media, ¿no? Y 140 es una presión que molesta mucho y puede traer daños. La otra cosa que me hizo acordar cuando preguntó eso Marino, ¿hoy qué era? Bueno, no importa. Era algo también de la presión arterial. Bueno, obviamente, sinónimos, ¿no? La presión máxima se mide cuando el corazón terminó la sístole, porque estamos hablando de presión arterial máxima, no la del corazón. Terminó su sístole, entonces la arteria se infló y ahora empieza la máxima. Entonces también se llama presión sistólica, porque es la que logró dar el corazón con su sístole. Entonces la máxima o sistólica, la mínima o diastólica. Lo van a escuchar a los otros miembros del equipo de salud hablar así. Presión máxima o sistólica, presión mínima o diastólica. Bueno. Maja, ¿eso sería el primer golpe que se escucha? O sea, el primer ruido. El primer ruido Es la sístole el primer ruido. estás en diástole ventricular a punto de, o comenzando la sístole ventricular. ¿Por qué? Esto lo tienen que ir pensando porque de memoria es imposible. Yo tengo un ventrículo vacío. O sea, se vació en la sístole anterior, ahora está en diástole. Yo no lleno nunca una cavidad cardíaca cuando está presionando en sístole. Lo lleno cuando está en diástole. Primer punto. Entiéndase bien. Yo lleno una cavidad cardíaca cuando está relajada. Permite el llenado. Cuando está en contracción, está sacándose de encima, por diferencia de presión, la sangre. Entonces no se está llenando. Entonces, siempre que yo tenga diástoles, tengo llenados. Y ahí viene la otra clave o tip. Si yo estoy llenando el ventrículo
¿con qué sangre lo lleno? Con la de la aurícula. Siempre que una de las cavidades se está vaciando, la otra se está llenando. Entonces, se está vaciando la aurícula y se me está llenando el ventrículo. ¿Qué presión tengo en el ventrículo en diástole cuando se está llenando? Baja. Cuando lo llenen de sangre, va a culminar el llenado, termina la diástole, y en el momento en que empiece llenito como está, diástole, se llenó, aumentó el volumen, ahora está con el máximo de volumen lleno, pero todavía está durmiendo la diástole, ¿sí? Ahora llenado, le van a distender las paredes con el máximo. Y ahora tiene que comenzar, ¿qué? La contracción o sístole. Cuando comienza la contracción o sístole, primero empieza la sístole y al aumentar la presión sobre la sangre, ¿qué quiere hacer esa sangre? Volverse hacia la aurícula, que está en este momento vacía y a baja presión. En ese momento, la sangre del ventrículo que quiere salir con fuerza del ventrículo busca la aurícula y cierra la válvula. Comienzo de sístole ventricular, diástole auricular. Comienzo de sístole ventricular, cierra la válvula para evitar el retroceso a la aurícula. O sea que el primer ruido, el trun, ocurre en el inicio de la sístole ventricular porque comenzó la presión alta en el ventrículo y la sangre quiso volverse. Entonces, trum, se cierra la válvula, entonces la sangre presionada dice, no puedo ir a la aurícula, entonces me tengo que ir para allá. ¿Qué hay allá? Aorta o arteria pulmonar si estamos en el corazón derecho. Entonces dice, me voy a la aorta porque el gradiente de presión me deja. Abre la válvula, eso es como cuando vamos a presiones, abrimos puertas va y ven. Presión en el ventrículo, la sangre se quiere volver atrás, cierre de la válvula auriculoventricular, primer ruido. No le queda otra que ir hacia otro lado con menor presión. ¿Quién está en menor presión en este momento? La aorta. Entonces, abre la válvula, la puerta va y ven hacia la aorta y sale la sangre a presión hacia la aorta. Y en el ventrículo, en esa sístole, se está vaciando. Hasta que termine la sístole y diga, paramos la contracción. En ese momento, el ventrículo terminó su sístole, queda vacío y la aorta está llena de sangre, alta presión, llena. La sangre en la aorta empieza a sentir la presión de la aorta que se empieza a cerrar, a contraer. La sangre presionada dice, tengo para ir para allá más adelante en la aorta o para acá en el ventrículo que ya empezó a relajarse, está en diástole. Se quiere volver al ventrículo esa sangre a presión, el ventrículo está ahí vacío que comienza su diástole, ya está relajadísimo y la sangre que se le quiere volver cierra la válvula que se había abierto antes, la cierra explosivamente porque la sangre en la aorta está a mucha presión y al querer volverse el ventrículo, ¡trac!, cierra la puerta va y ven, la válvula de golpe. Entonces ahí se produce el segundo ruido cardíaco. Entonces el segundo ruido cardíaco, en realidad el ventrículo está en inicio de su diástole y la aorta está llena. Y después hay un ruido que también se puede escuchar, que es, se puede escuchar hasta 4 en realidad, pero normalmente escuchamos 2, con un buen estetoscopio y silencio se pueden escuchar 3. El tercer ruido está como después del trum, ¿sí? Trum, track, trum, track, y ese sería la apertura de los semilunares. Porque el cierre es fuerte, por eso se escuchan. El primero y el segundo son ruidos de cierre de válvulas.
Pero el tercer ruido, que también se escucha, es el que abre las válvulas de la sangre ventricular hacia las arterias, porque la sangre está presionada por los ventrículos. Los ventrículos siempre dan más presión que las aurículas, son más potentes, más gruesos los músculos del miocardio de los ventrículos, y entonces le dan más presión a la sangre. Luego, bueno, eso sería normal. Y a veces a las personas, aunque no tengan problemas cardíacos, se escucha un soplito. Hay unos soplitos funcionales. ¿Y qué es un soplo? Como la palabra lo indica, es cuando yo escucho como si alguien hiciera un soplido. ¿Qué es eso? Es que cuando se abren las válvulas, por ejemplo, sale la sangre del ventrículo a presión y ¡pah!, abre la válvula, y cuando cierra, dijimos que la sangre tenía que llegar a insuflar toda la arteria, y cuando la arteria empieza a presionar, se quiere volver y se le cierra la válvula. Pero antes de que se cierre la válvula, algo de pasa de líquido antes que se cierre. Entonces, ¿qué pasa? La sangre de la aorta, por ejemplo, queriendo volver al ventrículo izquierdo, hace y cierra después. Entonces el soplo es el ruido de un chorro que pasa a gran velocidad, muy pequeño, por las válvulas antes de cerrarse completamente. Claro, Maja, sería porque las válvulas duras están rígidas, entonces al no cerrar bien queda como un reflujo, y bueno, y ahí queda el soplo del ruido cardíaco. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros todos tenemos un reflujito normal, que algunas, eso digamos, no hace casi ruido. A algunas personas le hace ruido, aunque no tengan problemas de manejo del volumen y la contracción y frecuencia cardíaca. Y lo que vos estás mencionando es cuando ya hay estenosis valvular. Estenosis sería el endurecimiento de las válvulas que tienen que hacer esto, ¿no? Como un elástico, pero firme. Cuando entran en estenosis, hacen esto, ¿no? En vez de esto, hacen esto. Quedan como duras y no alcanzan a cerrar a veces todo el flujo. Bueno, las personas con soplos que le traen algún problema son las que hacen descarga, y antes que cierren y cierran. Entonces, algo de la sangre siempre se está volviendo. Entonces, vos impulsaste 80, pero se te están volviendo siempre 30. Entonces, el corazón trabaja más para lograr impulsar el mismo volumen que impulsaba. Y ya cuando la estenosis valvular es grave, la válvula no cierra, y eso va directamente a cirugía cardíaca, a reparación de la válvula, a colocación de válvulas de repuesto, y etc. ¿Le gustó o no le gustó? Bueno, si no quieren que mi corazón estalle sin un mate, hagamos un recreo, por favor. Bueno, les doy unos 15 para volvernos a encontrar y nos vemos. Ok, Maja. Hasta luego, Maja. Hasta luego.